Una de las preguntas que más me hacen sobre vivir en Japón son las relacionadas a las diferencias culturales que hay en este país. Las leyes, el trabajo o incluso la intimidad en pareja. Es por eso que quise hacer un top, el cual se pondrá cada vez peor y más profundo. Así que prepárense porque estos son 7 choques culturales que te destruirán si vives en Japón. Bueno, vamos a partir derechamente con una historia bastante fuerte que me pasó a mí, que tiene que ver con el tema de la barrera idiomática. Que yo creo que, bueno, obviamente al venirse a otro país no tiene esta barrera idiomática. Lo que a mí me pasó hace un año fue que yo iba saliendo de una tienda de conveniencia y delante mío habían 2 japoneses y uno se empezó como a revisar el cuerpo súper preocupado y dijo, oh, me falta la billetera, en japonés. La cosa es que miró hacia atrás, ambos miraron, me apuntaron con el dedo y me dijeron, tú tienes mi billetera. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, no, porque yo fui al baño en la tienda de conveniencia y tú saliste de ahí, de la tienda de conveniencia. Así que estoy seguro que cuando fui al baño se me quedó la billetera y tú te la robaste. A lo cual, la misma cara que tengo ahora, como, ¿qué clase de historia es esta? La cosa es que les dije, no me robé tu billetera. Le dije, si quieres, no sé, revísame el cuerpo. Y me dijeron que no, que me iban a llamar a la policía. La cosa es que estuvimos ahí peleando un buen tiempo hasta que yo, obviamente todo esto en japonés, ¿no es cierto? Les dije, vamos a la tienda de conveniencia, revisemos las cámaras y vas a ver que yo no fui al baño porque yo simplemente fui a comprar. Fuimos juntos a la tienda de conveniencia, hablé con el señor que atendía y accedió a mostrarnos las cámaras. A lo cual, luego de ver las cámaras, se confirmó que efectivamente una señora había salido después del tipo que fue al baño. Yo ni siquiera pasé al baño. Y ahí recién se disculparon. Entonces, ahí yo también me di cuenta, dije, oye, ¿se dan cuenta que si no hubiera sabido hablar japonés, esta situación quizá hubiera terminado muy diferente? Porque aquí el sistema normal, en todo caso, por ejemplo, si es que te acusan de robo, generalmente es que te pueden llevar detenido hasta 23 días. Dentro de esos 23 días, normalmente recolectan las pruebas y, bueno, todo ese proceso. Entonces, técnicamente hablando, me puse a pensar, claro, si no hubiese sabido japonés, no sé qué hubiera pasado, porque también si te llevan detenido uno no puede ni siquiera llamar a alguien. Ese día se podría decir que me salvó esto de saber el idioma japonés. Uno muchas veces piensa, como decía, que uno puede quizás vivir en una especie de burbuja rodeado de amigos, ¿no es cierto? Quizás de su propio país, pero creo que si uno viene a Japón a largo plazo, sería bueno aprender japonés porque podrían pasar mala historia o como ir al hospital y tener, no sé, alguna enfermedad, no poder expresar lo que te pasa. Creo que es una historia fuerte con la que partimos, la diferencia idiomática. Otro choque cultural con el cual definitivamente no estoy de acuerdo es que la gente habla demasiado de tu aspecto físico, pero incluso frente tuyo, digamos, a la cara, y no es mal visto, no es mal educado ni nada. La primera vez que me pasó, de hecho, yo estaba en la piscina y 2 mujeres enfrente mío de la cola se pusieron a hablar y dijeron, oye, mira ese extranjero, tiene el estómago súper grande, parece una mujer embarazada. Y lo dijeron así a pecho pulmón, como si fuera lo normal, y yo entendía todo. Igual me sentí un poco mal. Me juzgan sin siquiera conocerme. Otra vez, por ejemplo, estábamos en la municipalidad con Akachan haciendo unos trámites y la recepcionista dijo, oye, pero qué grande la nariz de tu esposo, es súper narigón. Lo dijo como una especie de cumplido, que al parecer acá, bueno, está bien visto, o bueno, es bonito tener la nariz grande. Pero claro, llama la atención, ¿no es cierto?, que hacen ese tipo de comentarios enfrente tuyo y no es como de mala educación. Bueno, en general los estándares de belleza también son como cambiados o al revés. La última vez que fui al doctor acá en Japón me diagnosticaron semi-obesidad. Así, tal cual me dijeron, usted tiene que bajar de peso. Y bueno, porque te incluyen yo creo que en la lista común de los japoneses, ¿no es cierto? Pero en Chile, de hecho, la última vez que fui al hospital me dijeron que estaba demasiado flaco. Así que creo que definitivamente el choque cultural al respecto de la apariencia física puede ser bastante fuerte. Bueno, el siguiente punto es el tema de la cultura laboral. Ya sé que hay como 100 videos al respecto hablando sobre, bueno, la cultura laboral japonesa, así que lo quería comparar un poco con Chile para que viéramos un poco las diferencias, porque en efecto hay muchas diferencias, cosas que en Chile, por ejemplo, que serían derechos, no sé, constitucionales, aquí prácticamente no existen. Pongamos algunos ejemplos concretos. Cosas como la ley de la silla, ¿no es cierto? Que todos tienen derecho a, bueno, un lugar para sentarse. Acá en Japón no existe. Si es que han venido a Japón, quizás se han dado cuenta de que aquí todo el mundo trabaja de pie, tanto sea en el McDonald's, en la tienda de conveniencia,
Yo mismo en una empresa en la que estaba, si uno se quería sentar, lo que tenía que hacer era marcar tarjeta y, bueno, pasar a sentarse en una salita especial, descansar 10 minutos que te descontaban de tu sueldo, digámoslo así, y después volver al trabajo. O, por ejemplo, el tema de las horas extra, que, bueno, ahora también se está discutiendo mucho en Chile, ¿no es cierto?, y en varios países. Aquí en Japón, legalmente, el límite de horas extra, antes de que le saquen una multa a la empresa, que puede hacer un trabajador, son 100 horas extra al mes. Esto es a la fecha en la que estoy publicando este video. Y bueno, este límite se estableció después de que una mujer falleciera luego de hacer un exceso de horas extra. Dijeron que, bueno, 100 horas estaba bien. A mí personalmente me parece demasiado. Este punto lo quería mencionar más que nada porque he visto muchos posts de gente que quiere emigrar a Japón específicamente a trabajar, pensando que lo peor que pasa es esto de salir a tomar con los jefes y todo, pero siento que el tema de las leyes generalmente no se habla tanto, así que para que lo tengan ahí presente. Otro choque cultural que suele sorprender mucho a la gente cuando recién llega a Japón, sobre todo, es la falta casi total de contacto físico. Por ejemplo, a la hora de saludarse, acá nadie se abraza o se da la mano, ni mucho menos un beso en la cara al saludarse. Yo creo que te llevan preso por algo así, pero incluso a tu pareja también o a tu esposa darle un beso en la calle puede ser muy mal visto. De hecho, yo creo que si le diese un beso en la calle a Aka-chan, me subirían así como a las noticias, como estos extranjeros molestos. Hace un tiempo, de hecho, pregunté a algunos japoneses qué pensaban del contacto físico en la vía pública. 公共の場で結構こうキスとかハグとかしてるカップル、そういう人たちについてどう思います？嫌です、私は。どうだろう、嫌かも。激しいのは嫌と。久しぶりに会った時にみたいなのはだったらまあいいんやけど、なんかもうべったりしてるとどんななんか自分が見てて引いちゃうみたいな。 確かに。 Pero esta falta de contacto físico incluso se traspasa a lo que es el núcleo familiar. A todos los japoneses a los que yo le he preguntado hace cuánto no abrazan a sus familiares, incluso en la vida privada, me han dicho que nunca o no lo recuerdan. ¿Itsu kara kazoku to hau shite nai desu ka? 覚えてない。20年前？いや、4歳ぐらいかな。わかんない。 Una cultura muy diferente. El siguiente choque cultural es el tema de la seguridad, y es que de hecho Tokio está considerada como la ciudad más segura del mundo, por sobre Singapur, Ámsterdam, Toronto. Es súper normal ver en el McDonald's o en el parque notebooks o iPads de gente que, por ejemplo, pasó al baño y dejan ahí el notebook, el iPad, mientras están ahí haciendo sus necesidades. Y nadie se los roba, nadie los toca. Pero ojo que a mí sí me han robado acá en Japón. La única vez que me robaron fue paradójicamente un chileno, y resulta que, bueno, era Halloween y se me acercó un chileno súper como simpático y me dijo: oh Fabio, te puedo dar un abrazo, y me abrazó así súper cariñoso. Y yo dije: oye, que se me había olvidado que éramos tan cariñosos los chilenos, y me seguía abrazando. La cosa es que después se fue el tipo y de repente me puse a ver y, hermano, no tenía mi celular, y yo dije: no, pues, ¿cómo va a ser el chileno el que me robó? No creo. Y vi en la cronología de Google que uno puede ver si es que han ocupado tu teléfono y le habían mandado mensajes de voz en español. Así que en efecto fue el chileno. La única vez que me robaron en Japón fue un chileno, un compatriota. Y también hubo una segunda vez que fue un intento de robo, que era de noche y yo estaba esperando a un amigo y lo estaba esperando en esta posición, como con los ojos cerrados. Y en eso siento que alguien me mete la mano en el bolsillo y toma mi teléfono. Y mi reacción natural fue tomarle la mano a esta persona, y lo vi y tenía pinta como de estas como mafias nigerianas que hay en Tokio. Y en eso el tipo me mira y me dice: no, bro, me dijo, es un experimento social que estoy haciendo. Y su respuesta fue como tan absurda. Yo dije: ¿experimento social? Y en eso le solté la mano y el tipo salió corriendo. No me robó el teléfono, pero bueno, su respuesta fue como demasiado chistosa. Así que bueno, sí, Japón es súper seguro, pero también siempre es bueno estar atento. Otro choque cultural que sí o sí llama la atención es el tema de la intimidad, el sin respeto, por así decirlo. Mucha gente ha escuchado este como mito de que acá en Japón la gente no intima nada. ¿Hay hasta documentales al respecto? Los japoneses ostentan el récord mundial de abstinencia. Lo hacen con la frecuencia más baja del mundo. 3 o 4 veces al año. ¿Y usted no le preguntó entonces por qué no la abrazaba? Me dijo que estaba cansado. Esa es la excusa nacional de los hombres de este país. Así que les voy a contar casos que particularmente he escuchado. De hecho, recuerdo que una amiga mía argentina me contó que su novio japonés la pateó, la terminó, porque le dijo que ella era demasiado candente, que quería hacer demasiado el sin respeto, por así decirlo.
Y cuando me lo contó yo dije, ya, pero ese pobre japonés, ¿cuántas veces lo obligaste a hacer el sin respeto a la semana? Y me dijo que era una vez por semana, lo cual era demasiado para su novio japonés al parecer. Y cuando él la terminó, le dijo, por favor, medícate. A lo cual cuando me contó esta historia yo quedé como, ¿en serio? ¿Qué? Por el contrario, una amiga mía japonesa me contó que tenía a su novio latino y que a pesar de llevar un año juntos, todavía nunca habían hecho nada más que abrazos. Porque ella me dijo que veía el hecho de, bueno, la intimidad como únicamente algo para procrear, para dejar descendencia, no tanto como por el disfrute. Siento que José Antonio Cast estaría orgulloso de los japoneses. Pero esa opinión es súper popular en Japón, solamente la intimidad para procrear, para tener hijos. De hecho, encontré un estudio de la Universidad de Tokio que expuso que el 25% de los japoneses de entre 18 y 39 años nunca jamás ha intimado con personas del sexo opuesto, lo cual contrasta completamente con el mismo estudio hecho en Estados Unidos, donde esta cifra era del 2%. Una diferencia muy grande. Pero bueno, probablemente voy a hacer un video aparte quizá hablando solo de este tema porque siento que cada caso acá es un poco particular, sobre todo gente que se relaciona, ¿no es cierto?, con extranjeros, pero definitivamente es un choque cultural que es bueno tenerlo presente. El siguiente choque cultural que diría que casi siempre afecta mucho a los extranjeros es el tema de la amistad. Y es que mucha gente considera que aquí se entiende diferente la amistad, como si fueran un poco falsas o como que las amistades tuviesen un objetivo siempre en común. Por ejemplo, compañeros de intercambio de idiomas, amigos del trabajo o del equipo de fútbol. Y cuando se acaba ese objetivo en común, muchas veces también se acaba esa amistad. O que los juntes con amigos japoneses se sienten poco naturales, porque como el 90% de los juntes acá consisten en ir a un izakaya, un bar, a tomar alcohol. Casi como que el país te volviese alcohólico. Y la gente se pone de acuerdo para juntarse como con 1 o 2 meses de anticipación para ir a tal lugar, a tal hora, en tal fecha. Entonces, algunas personas lo consideran un poco natural, porque es como todo lo contrario a lo que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no es cierto? Donde uno pregunta, oye, ¿hoy día qué sale? ¿Qué sale a la noche? O amigos míos, por ejemplo, en Chile, venían a mi casa a veces de imprevisto, por ejemplo, con comida, y me decían, Fabio, viene de imprevisto, de sorpresa. Yo también lo habré hecho, pero acá en Japón eso no pasa. De hecho, yo creo que si yo fuese a la casa de un amigo japonés así de imprevisto y le dijera, hola, yo creo que se sorprendería o, no sé, llamaría a la policía, ¿cachai? Entonces, muy diferente cómo se entiende la amistad acá en Japón a cómo la entendemos en Latinoamérica. Hasta acá va a quedar este top de choques culturales. Les aviso que los guiados que estoy haciendo en Tokio están con descuento hasta abril. Les he hecho guiados a Megavisión, también al equipo de Canal 13 y todos me han dicho que los guiados están pero increíbles. Además son oficialmente los guiados más baratos de todo Tokio. Pueden agendar su guiado en el Instagram de Japón Fácil para que exploremos Tokio. Y coméntenme también cuál de las diferencias culturales que vimos en este video les pareció más impactante. ¿Vivirían en Japón? ¿Han tenido alguna experiencia similar acá en Japón? Los voy a leer. Suscríbanse también y nos vemos en otro video de Fabio por Asia.